Geniza de Jesús. Muy bien, excelente reportaje. Buscamos siempre repasar la historia, ¿verdad? Ver las grandes conquistas del magisterio y que estas cosas se manejen siempre de manera fluida por parte de nuestros afiliados y nuestras afiliadas, el magisterio y el país. Yo diría que es una de las grandes conquistas de los trabajadores dominicanos, el sistema de pensión y jubilación del magisterio, y lógicamente las conquistas del magisterio siempre tienen amenazas de los grandes, de los poderosos, que no les gusta que los maestros hayan tenido conquista, porque la conquista del magisterio les quita el negocio, y esto es un elemento clave, me parece a nosotros. Y esto es un desafío a la unidad y a la fortaleza del sindicato. En este momento, más que nunca, hace falta unidad y fortaleza del sindicato. En este momento, la prioridad es la consolidación del sindicato como instrumento para garantizar los derechos del magisterio y el derecho del país a la educación que necesita una nación que reclama desarrollo. Juan Valdés está con nosotros, experto en educación, y yo diría una persona comprometida. Hablar con Juan Valdés siempre es una riqueza para todos y para todas. Por eso le damos las buenas tardes, Juan Valdés. Muy buenas tardes, Rafael. Gracias por recibirme. Muy bien. Juan, estas semanas han sido de muchos debates en la República Dominicana con la campaña que han instalado actores del sector privado en la dirección de presionar por el regreso a la presencialidad escolar. Esto estuvo sustentado en argumentos que sobre todo esgrimió de manera permanente Educa, con un estudio que dijo haber hecho en torno a la percepción que están teniendo los distintos actores de la comunidad educativa, y en función de eso pues hizo noticia, o le hicieron noticia con pronunciamiento como el que las aulas no son contaminantes, como que la mayoría de los padres quieren que se asista de manera presencial, y argumento también ya más reciente en el sentido de indicar, como lo planteó Darwin Caraballo, de que la posición de los maestros era resultado de superstición en torno al tema de la presencialidad en el año escolar. Por ahí quisiéramos escuchar tu opinión en torno a este debate y a este estudio desarrollado por Educa. Bueno, más que un estudio, lo que Educa ha hecho ha sido un sondeo de opinión, propiamente dicho. Aquí lo que se ha medido ha sido la opinión y percepción de los padres y madres sobre el tema de retorno a la escuela. Lo que yo no vi en los medios de comunicación fue realmente que no se hizo claro que este sondeo de Educa preguntaba que si bajo el cumplimiento de estrictos protocolos de seguridad estaban los padres y madres dispuestos a enviar a sus hijos a la escuela. Esa parte no ha salido mucho en los medios de comunicación, esa parte de la pregunta en ese sondeo. Y yo creo que también el tema con este sondeo que ha hecho Educa es que está muy claro que todos queremos volver a la escuela. Yo he cuestionado el rigor de este sondeo en términos técnicos y científicos, es que realmente esa no es la pregunta que hay que hacer. La pregunta es si tenemos las condiciones sanitarias y los protocolos ya funcionando para el retorno seguro a la escuela. Sin embargo, lo que se ha hecho público en los medios de comunicación ha sido simplemente el tema de que los padres están dispuestos a enviar a sus hijos a la escuela. Pero la otra parte de la pregunta en ese sondeo que cuestionaba si lo harían bajo el cumplimiento de estrictos protocolos de seguridad no se ha hecho muy público y no se ha debatido, porque el tema aquí no es si queremos volver a la escuela, todos queremos. El punto es si están dadas las condiciones. O sea que en tal sentido creo que se hace opinión tomando algo muy preocupante, que son las medias verdades. Decía un filósofo que no hay peor mentira que una media verdad. Entonces es importante que aquí se estén debatiendo los temas de educación de forma objetiva, científica y transparente, no con medias verdades y con perspectivas sesgadas. Esa es mi opinión técnica esencialmente al respecto.
La validez de una investigación no es simplemente en el método de investigación ni en la triangulación de los datos, sino también en la validez de lo que se pregunta y se investiga. En tal sentido, reitero que el punto con ese sondeo que ha hecho Educa es que solamente se han enfocado en los medios de comunicación y los que han hecho opinión al respecto en decir que los padres están dispuestos a enviar a sus hijos a la escuela, pero no han visto la otra parte, precisamente de ese mismo sondeo, que cuestionaba que eso lo harían bajo el cumplimiento de estrictos protocolos sanitarios, que es lo que en este momento, condiciones de seguridad sanitaria, no tenemos. Educa fue con varias propuestas al Consejo Nacional de Educación. Yo diría sus dos propuestas más importantes: uno, el que se regrese a la presencialidad o semipresencialidad; dos, que se le dé autorización a los colegios privados. Creo que estaban hablando de 68 colegios privados para que esos colegios entren en presencialidad o semipresencialidad. Y la otra propuesta que estuvo haciendo Educa en el Consejo Nacional de Educación es que se le permita a ellos hacer un plan piloto de ir a la presencialidad en un conjunto de escuelas públicas, que ellos, Educa, puede hacerlo. ¿Qué opinión usted le merece eso? No, es que, fíjate, nosotros no podemos tomar a los estudiantes más pobres de este país de conejillos de indias ni de experimento. La ciencia es algo demasiado objetivo, y en términos de seguridad sanitaria está establecido que no están las condiciones acá para retornar a la escuela, y no es correcto tratar de experimentar con los estudiantes de la República Dominicana, mucho menos los menos pudientes. Esa parte yo no la valoro como positiva, ni la entiendo necesaria técnicamente. Acá se ha creado un protocolo que establece las condiciones para el retorno seguro en la escuela. Y en tal sentido, la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Educación, de Salud Pública no recomienda iniciar la presencialidad cuando el índice de positividad sea superior a un 5% en relación con la comunidad donde se encuentra el centro. Tomando esto en cuenta, hay que recordar que el índice promedio de positividad en las últimas 4 semanas, durante todo el mes de febrero, ha superado el 12%. O sea, 7 puntos por encima del índice que ha establecido el Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, se evidencia claramente que los afanes de estas instituciones privadas, que están urgiendo a que se abran las escuelas en estos momentos, son extemporáneos y que implican un riesgo para la vida de los estudiantes, del personal escolar y de las familias de estos mismos estudiantes. Esto parece que lo está diciendo, digamos, los principales expertos del país han hecho pronunciamiento en torno a eso, incluido el Colegio Médico. Sin embargo, frente a eso veí la declaración de Darwin Caraballo en el día de ayer de decir que los maestros estaban opinando en base a supersticiones. No es superstición. La medicina, la ciencia, la epidemiología no es superstición. La superstición la crean quienes no saben de educación. Mira, aquí hay un tema en este país que es muy preocupante. Aquí quienes están haciendo activismo educativo, quienes están hablando de educación, no son los expertos en educación, no son los académicos. Son sectores interesados, empresariales, del sector privado en general, y no los expertos en educación, no los expertos en investigación propiamente. Y esto es algo muy preocupante porque, te reitero, no podemos intentar jugar con la vida ni de los docentes, ni de los estudiantes menos pudientes de la República Dominicana, porque aquí no hay nada que pilotear, aquí no hay nada que experimentar. Aquí ya se ha publicado un protocolo preliminar de condiciones necesarias para la vuelta segura a la escuela. Y te reitero, un pilar esencial es que el Ministerio de Salud Pública no recomienda iniciar la presencialidad o semipresencialidad con un índice de positividad superior al 5%. Eso lo dice el Ministerio de Salud Pública. Eso no es un tema de superstición. La superstición es querer crear en la opinión pública ideas sensacionalistas y populistas que apelan quizás al sentimiento, a la desesperación que pueden tener muchas familias, que es entendible por todo el tiempo que han estado con sus hijos en la casa, fuera de la escuela. Pero en inglés hay una frase que dice: 2 errores no constituyen un acierto.
Y ese es el problema. No podemos salir de un problema para involucrarnos en otro, mucho menos cuando implica un riesgo de vida. Eso es así. Valdés, ¿tú puedes hacer un resumen de de los elementos básicos que plantea el protocolo que se está diseñando para esos fines? Ya se ha publicado un protocolo sobre puntos importantes de la planificación y las acciones requeridas para el regreso seguro a los centros educativos públicos, y este se enfoca en 5 pilares. El primer pilar es las condiciones de infraestructura, y en tal sentido es muy obvio que en este momento, a diferencia de lo que dicen los sectores interesados en el ámbito empresarial y privado, no están dadas las condiciones de infraestructura en el sistema educativo dominicano para la vuelta a la escuela, y requerirá de muchos meses para poder crearlas. Hay temas tan sencillos como que el área total de un salón de clases tradicional requiere un mínimo de 55 metros cuadrados para un máximo de 25 estudiantes por aula. Dimensiones con las que no cumple la gran mayoría de los centros educativos del país, simplemente por temas como la sobrepoblación escolar y la cantidad de aulas improvisadas que se ha creado en el país. También en términos de infraestructura, cuando estamos hablando del agua, de los baños, el 25% de los baños de las escuelas públicas de este país se encuentra, mejor dicho, no se encuentra en buen estado. Y solo el 24% de estos centros recibe agua diariamente de los grifos, de la llave. O sea que tú tienes un 75% de los centros del país que no cumple con las condiciones de infraestructura, y para crearlas es un proceso, una transición que va a tomar meses. En términos de condiciones sanitarias en los centros, para lograr la realización de la limpieza y la desinfección profunda de todas las áreas de los centros educativos, antes de la apertura diariamente a las escuelas, y cumpliendo con los protocolos de desinfección del Ministerio de Salud, se hace nuevamente evidente que los centros requerirán el acceso a fondos descentralizados ágilmente, y la descentralización ha sido realmente una deficiencia operativa histórica del Ministerio de Educación. Quienes no dirigen una escuela, quienes no saben de gestión educativa y de gestión escolar, creen que es tan sencillo como simplemente enviarle instrumentos y recursos a las escuelas. Fíjate, las personas que están haciendo opinión pública sobre volver a la escuela realmente no conocen mucho de gestión educativa y de gestión escolar. Porque en este país, el simple hecho de que la descentralización ha sido un fracaso histórico de la gestión del Ministerio de Educación va a implicar una gran dificultad para que los centros operen independientemente. Entonces, para crear las condiciones sanitarias, habría primeramente que eficientizar la descentralización de los centros educativos públicos. Otro pilar de este protocolo son los recursos humanos que se van a requerir. Y el principal reto sobre el tema de los recursos humanos necesarios para la reapertura de las escuelas no es la capacitación de los mismos, como han sugerido algunos grupos empresariales, que ellos están dispuestos a capacitarlos. No, ese no es el gran reto. Realmente el gran reto es el déficit de docentes y de sustitutos en áreas claves del currículo que impera actualmente en el sistema educativo. Esto implicará que para poder ejecutar este protocolo habrá que realizar los concursos de oposición, porque tú tienes un déficit de docentes que supera los 13,000. Entonces, si vamos a volver a la escuela, también bajo el argumento de que la educación a distancia no tiene mucha calidad, que es una realidad, no podemos volver para hacerlos con peor calidad. En términos de seguridad de los niños, hay algo muy importante que debe saber la ciudadanía. El protocolo preliminar para la vuelta segura a la escuela establece una serie de requisitos que definitivamente deben cumplirse antes de recibir a los niños en los centros. Sin embargo, el punto crítico a resaltar en este protocolo y en estos requisitos es la complejidad y el tiempo que requerirá a las familias demostrar que cumplen con esos requisitos. Requisitos tales como las tarjetas de vacunación con el esquema nacional para la edad de los niños, adolescentes y las niñas, la certificación médica de no enfermedad preexistente que impida su asistencia a los centros, la autorización por escrito de su médico si tiene una enfermedad preexistente, al igual que los insumos que los estudiantes deben llevar a todos los centros. Esto para una familia pobre implica un tiempo y un proceso que no es tan fácil como simplemente enviar a sus hijos a la escuela sin cumplir ningún requisito. También hay un tema muy importante y es el compromiso de la comunidad, que es el quinto pilar de este protocolo. Socializar y empoderar a los padres, madres y tutores sobre las medidas y orientaciones básicas para el hogar y la comunidad para la prevención de la enfermedad por coronavirus. Es una tarea que también requerirá mucho cuidado y tiempo.
si se aspira a hacerlo de forma efectiva y no simplemente como una actividad nominal. En conclusión, todo lo anterior, Rafael, evidencia que la urgencia no puede ser el criterio que impere en los esfuerzos de las autoridades para retornar a las aulas, sino que deben crearse primero las condiciones necesarias para hacerlo con calidad y sobre todo que se debe priorizar la seguridad y la vida de los estudiantes y del personal escolar. Un aspecto importante que yo vi, por ejemplo, cuando hablabas de la encuesta que ha hecho Educa, es que ellos resaltan como algo escandaloso una estimación de 20,000 estudiantes que han desertado. Pero parece que a la gente se le olvida que hay dos tipos de deserciones. Hay una deserción definitiva y una deserción temporal. Esa deserción a la que hace referencia, por ejemplo, ese estudio, es deserción temporal, porque la ha forzado una pandemia. No es que realmente los niños se han decidido a dejar la escuela, sino que han sido forzados por la pandemia. Y es mucho más fácil recuperar a esos 20,000 niños que han desertado temporalmente que recuperar una sola vida de un niño que se pierda por tomar las decisiones equivocadas. Definitivamente. Dos cositas que me parecen importantes en ese campo. La ADP ha venido fijando posiciones en torno al tema de debate y me gustaría que tú nos permitas, son unos fragmentos de declaraciones que ha hecho la profesora Xiomara Guante en este debate que se ha hecho. A ver si el director nos puede poner esos fragmentos para ahí mismo escuchar una opinión tuya a propósito de esas intervenciones. Señor director. No está preparado, parece. Bueno, quisiera entonces precisar de dos cosas, Valdés. La ADP definió, yo diría con mucho tiempo, digamos, las condiciones necesarias para poder avanzar hacia la presencialidad o semipresencialidad. Bueno, planteó el tema de los niveles en que se encuentra la curva de contagio, y eso es bastante fácil. De hecho, hay una información que produce el Ministerio de Salud, pero de hecho uno mismo en las distintas comunidades sabe cómo van marchando las cosas. Planteó como criterio para poder abordar este tipo de cosas la necesidad de ver cómo anda la ocupación hospitalaria y en el caso nuestro cuántos maestros están siendo afectados por coronavirus. Ya en lo que va de pandemia casi se llega a 60 el número de maestros fallecidos por coronavirus, y pienso que debe andar muy cerca de los 3,000 los maestros afectados de manera directa por la pandemia. Los datos registrados nosotros andan por 235 los maestros que han tenido que ser ingresados, digamos, desde noviembre para acá, por los efectos del coronavirus. En este campo, Valdés, ¿cómo tú aprecias, digamos, estos parámetros que se han definido para considerar el proceso que debe desarrollarse de regreso a semipresencialidad o presencialidad en el país? Yo entiendo que son totalmente acertados, porque se basan precisamente en las normas del Ministerio de Salud Pública y en el sentido común también. Fíjate, Rafael, el problema que tenemos actualmente en la opinión pública sobre el tema educativo es que no se basa en pericia educativa. Un gran autor del siglo pasado en educación, que fue John Dewey, sostenía que la educación es la vida y que se educa para la vida, no para la escuela. Aquí alguna gente ha hecho creer a la población que con este año escolar se va a perder todo, y eso no es real. El diseño curricular dominicano es cíclico. Lo que se pierde ahora en términos de contenido no necesariamente se pierde en el desarrollo de competencias, que es un tema que aquí lo que deberíamos estar discutiendo ahora no es la vuelta extemporánea a la escuela, sino los aspectos de calidad, de rediseño y de control de lo que se está haciendo actualmente en educación para lograr que cuando pase la pandemia podamos seguir exitosamente desarrollando lo que es el sistema escolar dominicano. Realmente yo quisiera decirles como académico que yo no entiendo que se pierde mucho. Lo único que se puede perder aquí es la vida, y ese es el mayor problema. Todo lo que se hace en la escuela es una experiencia de aprendizaje.
esto que están haciendo los niños a distancia, aunque no tenga el mayor nivel de calidad, ni el nivel de calidad que nosotros desearíamos, es una experiencia para la vida, que es tan o quizás a veces más importante que las matemáticas, las ciencias o el lenguaje. En lo que tenemos que enfocarnos ahora es en lograr que ese sistema de educación a distancia, que realmente debe mejorar en términos de calidad, lo haga. Y todas estas instituciones que están involucradas en este tema, en lo que deberíamos estar todos ahora involucrados, es cómo mejorar la calidad y sacar el mayor provecho posible a este sistema de educación a distancia que se ha implementado en el país. Y yo creo que se ha distraído la atención del pueblo dominicano en temas que no son los más pertinentes. En mi opinión, deberíamos estar todos, los especialistas, las instituciones interesadas, involucradas precisamente en estos aspectos. Hay aspectos, por ejemplo, como la formación docente, que actualmente requiere de mucha atención. Yo te puedo comentar, por ejemplo, que yo como presidente de la Asociación de Docentes Inglés de la República Dominicana tengo una seria preocupación porque en el país actualmente no se le está dando ningún tipo de importancia ni prioridad a esta asignatura. Y esta asignatura, según las bases del diseño curricular dominicano, es tan importante como cualquier otra. Sin embargo, aparentemente están imperando criterios anacrónicos en términos de lo que es la educación de calidad. Y este es el tipo de tema que deberíamos estar discutiendo, como también la calidad y el diseño del sistema de educación que se está implementando por televisión, por radio, el tema de los cuadernillos, el tema también de qué está pasando en los centros educativos con los docentes y lo que necesitan para ejecutar efectivamente ese sistema de educación a distancia. No hay espacio en este momento, por todo lo que les he dicho antes, para estar gastando tiempo y energías en cosas que dependen de la salud pública y que deben ser guiados por la salud pública, esencialmente. Muy bien, Juan Valdés. El tiempo, Juan Valdés, se va rapidísimo cuando los contenidos que se abordan son tan importantes. Yo quiero agradecerte que haya compartido con nosotros en el programa del día de hoy. Se nos quedaron temas, Juan. Se nos quedaron temas que habremos de abordarlo próximamente. Mira, la próxima semana yo te propongo y te solicito oficialmente que tratemos el tema de la formación docente en la República Dominicana y lo que está pasando actualmente, sobre todo también con el área nuestra, yo insisto, porque el hecho de que un sistema educativo sea a distancia no quiere decir que no se pueda hacer con calidad. Eso es correcto. Bueno, Juan, muchas gracias y gracias a todos y todas quienes nos han acompañado en el programa del día de hoy. El próximo domingo estaremos nueva vez en el programa Orientación Magisterial. Pasen todos.